Dos adultos. En el siglo XVIII, Kant definirá la Ilustración como la salida del hombre de la minoría de edad, de la cual él mismo es culpable. Sin embargo, salir de esa condición no tiene nada que ver con la consumación de un desarrollo físico, sino moral. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Estamos ya en tiempos modernos, y el ideal de autonomía se esgrime por doquier. El movimiento ilustrado promete de esta manera una emancipación colectiva. Así como el joven se emancipa de sus padres al cumplir determinada edad, el hombre necesita ahora emanciparse de un conjunto de tutores que le impiden vivir como adulto. La infancia se define por la incapacidad de conducir la propia vida. Lo que define a la adultez es la adquisición de esta capacidad. Por eso, un mundo no ilustrado se le muestra a Kant como un mundo de niños con cuerpos de adultos, condenados a una minoría de edad moral que les impide pensar por sí mismos y actuar de acuerdo con la propia razón. A su propia manera, Rousseau, en el mismo siglo que Kant, tratará de educar para la mayoría de edad a un niño ficticio, al que llamará Emilio. Lo hará como si el mundo fuera un inmenso laboratorio, en el que el niño debe ser sustraído de las instituciones sociales vigentes que lo embrutecen y confiado a un método natural. Rousseau también advierte el problema de la minoría de edad, generalizada. Nosotros fuimos hechos para ser hombres, pero las leyes y la sociedad nos han sumergido en la infancia. Por eso, el objetivo de la educación para Emilio se plantea claro desde el inicio, y remite al ideal del gobierno de sí como característica definitoria del hombre adulto. He tomado la determinación de escoger a un alumno imaginario y a suponer que poseo la edad, la salud, los conocimientos y todo el talento que conviene para preparar su educación, conduciéndolo desde el instante de su nacimiento hasta el punto en que, ya hombre formado, se gobierne por sí mismo. Los tiempos modernos advienen como una rebelión contra la tradición. Hay que revisar con cuidado toda herencia, e incluso descartarla desde el inicio, es lo que Descartes había hecho poco antes, desarrollando su filosofía moderna sin ninguna referencia a los grandes hombres que le precedieron. Tabula rasa. El hombre reclama para sí el mundo y se coloca a sí mismo en el centro. Las creencias deben ser revisadas, las costumbres deben ser cuestionadas, los prejuicios deben ser abandonados. Por doquier se reclama un hombre nuevo, desentendido de lo viejo. Pero aquel es todo menos un niño. No rejuvenece, sino que renace siendo adulto. El hombre moderno no vuelve, avanza. Tiene una concepción teleológica de la historia. Esto significa que confiere un orden al desarrollo histórico, una serie de pasos más o menos estructurados, que conducen a un fin, telas, a través de una sucesión lógica que denomina progreso. Ese fin ha sido imaginado de diferentes maneras, como ilustración de la humanidad a través de la razón, como liberación a través de la técnica y la ciencia, como advenimiento de la sociedad sin clases a través de la revolución, etc. El desarrollo de las sociedades se ha interpretado como el paso por distintas etapas de la edad de un individuo. Las sociedades, como entidades colectivas, también pasan de la minoría a la mayoría de edad, por continuar con la idea de Kant. Así, la moderna antropología empírica del siglo XIX abundó en este tipo de referencias. A menudo se señala como ejemplo de esto a los antropólogos decimonónicos Edward B. Taylor y George Frazer. Este último, por caso, describiría la magia de los pueblos primitivos de una manera que, para algunos, recuerda al funcionamiento de la mentalidad de un niño. Otro antropólogo, contemporáneo de aquellos dos, escribiría por entonces sobre los esquimales: estos grandes niños no superaron el periodo de la animalidad, y todavía tienen que aprender que no pueden hacer sus necesidades en público. También Louis Morgan ordenaba en fases la evolución de la humanidad: salvajismo, barbarie, civilización, se deslizaban a través de la lógica del progreso. Al inicio de todo, nos encontramos con el periodo de la infancia de la existencia del hombre, donde hay incluso menos que niños. En una condición tan absolutamente primigenia, el hombre aparece, no solo como un niño en la escala de la humanidad, sino también poseedor de un cerebro en el que ni un solo destello o concepto traducido por estas instituciones, invenciones y descubrimientos, ha penetrado. En una palabra, se halla al pie de la escala, pero, potencialmente, es todo lo que ha llegado a ser después. Algo muy parecido ocurría, mientras tanto, en la naciente sociología.
Auguste Comte, por ejemplo, dividió el desarrollo del conocimiento de una sociedad en 3 etapas: teológico, metafísico y físico, científico. El paso de una etapa a otra se presentaba como una maduración que tenía por fin un desarrollo pleno de las capacidades. ¿No se acuerda cada uno de nosotros, contemplando su propia historia, que ha sido sucesivamente, en cuanto a sus nociones más importantes, teólogo en su infancia, metafísico en su juventud y físico en su virilidad? Comte había sido influido por Henry de Saint-Simon, quien ya había expresado la misma idea general: las opiniones científicas formuladas por los filósofos deben estar investidas de tal forma que se vuelvan sagradas, para que puedan ser enseñadas a niños de todas las clases, así como a analfabetos, cualquiera sea su edad. La filosofía no puede penetrar en el niño, porque este último carece de la capacidad necesaria para entenderla. Por eso, aquella debe mutar su forma, en lo que Saint-Simon, al igual que Comte, entiende que es un tipo de discurso de menor nivel. Los distintos tipos de conocimiento están gradados, igual que las edades de la vida, y cada cual corresponde a una etapa distinta, no solo del individuo, sino también de la sociedad en su conjunto. Pero tanto a Saint-Simon como a Comte los caracteriza el optimismo moderno. Las sociedades se desplazan en sus edades rumbo a un porvenir de realización humana. Saint-Simon vuelve a dividir las edades en 3 etapas, y a cada una le asigna una relación con el ansiado futuro. Hay que notar que solo los adultos mantienen con este una relación efectiva, prácticamente mesiánica. Los años dorados de la raza humana no están detrás de nosotros, sino frente a nosotros, descansan en la perfección del orden social. Nuestros ancestros nunca lo vieron, nuestros niños algún día llegarán a ello, depende de nosotros despejar el camino. Desde la psicología, a su vez, algunos utilizaron la misma idea de la correspondencia entre la edad del individuo y la del grupo social, pero al revés. Plantearon, pues, que el individuo vive, a lo largo de sus etapas de desarrollo, lo que las sociedades han vivido en su desarrollo histórico. Este es el caso de Granville Stanley Hall, padre de los estudios psicológicos de la adolescencia. Su teoría de la recapitulación sostenía que la infancia del individuo, 0 a 4 años, está en correspondencia con la etapa animal del hombre, la niñez, 4 a 8 años, con la etapa de la caza y la pesca, la preadolescencia, 8 a 12 años, con la vida monótona del salvajismo, y la adolescencia, 12 años hasta la adultez, con primitivas épocas de turbulencia y transición, 38, ¿transición a dónde? En el caso del adolescente, hacia su realización como adulto, que supone el abandono de semejantes correspondencias con pasados tan remotos de la especie humana. Hay que advertir en todo esto que ni la figura del niño ni la del viejo se ajustan al ideal moderno. El hombre, que ha sido puesto en el centro del mundo, no es ni uno ni otro, sino un adulto. Allí donde el niño necesita tutores, el hombre moderno reivindica su autonomía. 39 Allí donde el anciano representa el pasado, el hombre moderno se quiere constructor del futuro. Los tiempos modernos no solo se jactan de haber superado la magia, que aún en el Renacimiento seguía teniendo importancia, sino también la religión. Ya lo hemos mencionado respecto de Comte también en el siglo XIX, Nietzsche declarará la muerte de Dios. De esta forma, el orden moral ha quedado sin el fundamento teológico, más aún, metafísico, que, de manera absoluta, lo estabilizaba y lo hacía inteligible y autoevidente para todos. Perder a Dios equivale a perder la fuente misma de lo bueno y lo malo, y de una vigilancia perpetua que custodia los caminos del hombre. Por eso hemos quedado a oscuras, viene continuamente la noche y más noche, y se torna indispensable encender linternas en pleno día. Ese es el precio de haber matado a Dios, lo que, en concreto, quiere decir, haberlo quitado del centro de la vida, haberlo reducido a un viejo relato sin el poder necesario para articular nuestro orden humano. Ese precio es el de la desorientación radical que acompaña al nihilismo en virtud del cual se despliega la historia occidental. El precio es quedarse a oscuras. Los viejos pueden ser, en virtud de su edad, magos o sacerdotes, transmisores de tradiciones o intérpretes de los más encriptados elementos comunitarios, bajo la condición de que el grupo social precise para su orden y su práctica social de referencias religiosas y tradicionales. Pero cuando ellas caen en desuso, ya no se puede ver la edad avanzada como poseedora de estos secretos y habilidades.
Queda así privada de sus relevantes funciones de otros tiempos. Sin Dios, y vueltos contra toda tradición, los tiempos modernos no son los tiempos del anciano. La industria moderna del rejuvenecimiento buscará en adelante disimular este vacío. También el crecimiento demográfico cumple aquí un rol importante. Los tiempos modernos traen consigo avances en materia de higiene pública, además de revoluciones tecnológicas y económicas que incrementan sustantivamente la esperanza de vida de la población. En 1800, Europa tenía una población de 187 millones. 50 años después, la población aumenta a 266 millones, y hacia 1870 llega a 300 millones. Llegar a viejo ya no resulta una rareza. Ya no remite a ningún mérito, ninguna bendición ni privilegio individual. La vejez ya no se puede interpretar como un triunfo del individuo sobre los peligros de la vida, sino como el conjuro progresivo de estos peligros por parte de la sociedad. El viejo se despersonaliza, y su edad lo va dejando sin nada que ofrecer, ha dejado, finalmente, de ser sujeto. La niñez tampoco puede dar nada significativo en su estado actual. Los niños no cambian el mundo ni lo construyen. Todo lo que cabe hacer con ellos es formarlos para la adultez, para que puedan ser mayores de edad, no solo en cuanto al cuerpo, sino también en cuanto al espíritu. Por eso, son sobre todo adultos en potencia. La pedagogía moderna, desde Comenio en adelante, buscará desesperadamente el método idóneo para lograr este resultado de la mejor manera. Dice este padre de la didáctica moderna: para que el hombre pudiera formarse para la humanidad le otorgó Dios los años de la juventud, en los que, inhábil para otras cosas, fuera tan solo apto para su formación. 43 La juventud es mera preparación, no tiene otra habilidad más que prepararse para lo que vendrá, puesto que es la adultez la que sirve a la humanidad. El autor español del siglo XVII Baltasar Gracián decía en El Discreto: en la mayor edad son ya mayores y más levantados los pensamientos, realzas el gusto, purificas el ingenio, sazonas el juicio, defecas la voluntad, y al fin, hombre hecho, varón en su punto, es agradable y aún apetecible al comercio de los entendidos. Conforta con sus consejos, calienta con su eficacia, deleita con su discurso, y todo él huele a una muy viril generosidad. De hecho, la niñez, como una etapa significativamente distinta en términos sociales de la adultez, es deudora en gran medida de los tiempos modernos. La misma expansión demográfica y la extensión de la esperanza de vida que desencantaron la vejez tornaron visible la niñez y le dieron sus contornos propios. Las difíciles condiciones que hacían la vida muy corta implicaban una niñez fugaz y efímera. Pero con la paulatina superación de esas condiciones, la vida en general se alarga, y la niñez en particular emerge. Esto no significa, naturalmente, que el niño no haya existido antes como un conjunto de características fisiológicas específicas. Lo que se quiere decir es que es propio de la modernidad configurar a la niñez en sus características sociales como una etapa de la vida profundamente diferenciada, en su expresión, en su estética, en sus roles, permisos y prohibiciones, de la adulta. La modernidad diferencia al niño, y con ello, le otorga contornos más claros al adulto. Todo esto ha sido visto con gran claridad a través de las investigaciones de Philip Aries, que prestan especial importancia al arte. Hasta el siglo XII, el arte medieval no representó niños. Aries encuentra por en ese siglo, sin embargo, algunas obras religiosas que representan al niño Jesús a sus 8 años. Lo curioso es que nunca se trata más que de un adulto a escala reducida, nada diferencia en el arte al niño del adulto, con la excepción de su tamaño. Lo mismo se registra en el siglo XIII, como es el caso de la Biblia de San Luis o de un Evangelio de la Santa Capilla de París. 45 En general, la infancia no se representa más que en el niño Jesús hasta el siglo XIV, en el que se extiende a la niñez de determinados santos. Con todo, las escenas no colocan al niño en un mundo de actividades y roles diferenciados de los adultos. En el siglo XV empezarán poco a poco a pintarse retratos de niños reales en momentos concretos de sus vidas, y la práctica se extenderá en el XVI y XVII. Será en este último siglo cuando los retratos de niños los considerarán en actividades propias de su edad, lecciones de lectura, lecciones de música, dibujando, etc. Con anterioridad a esta etapa, el niño parece ser un adulto a escala reducida,
sumergido en ambientes indiferenciados. Lo mismo puede decirse de la vestimenta, las diversiones y las costumbres en general. En la Edad Media, la forma de vestir no distinguía edades, sino jerarquías estamentales. El niño vestía lo mismo que el adulto, pero en pequeño. Habrá que esperar al siglo XVII para que se difunda una manera propia de vestir de la niñez, diferenciada del estilo adulto. La separación de las etapas de la vida por su ropa habla a las claras de la necesidad de tornar visible la diferencia. La creciente concurrencia a colegios difundirá y estabilizará el uso de uniformes para los niños. De hecho, las escuelas empezarán a dividir sus grados por edad y se convertirán en instituciones para niños, allí donde antes no existían estas separaciones. En cuanto a los juegos y las diversiones, hasta entrado el siglo XVII no existía una división clara entre lo que correspondía al mundo de los niños y lo que pertenecía al del adulto. Por un lado, los muñecos no eran exclusivos de la niñez, eran también piezas de colección del adulto, e incluso constituían poderosos instrumentos para la magia y la hechicería. Por otro lado, los juegos de azar, como cartas y dados, no eran exclusivos del mundo adulto, los niños también participaban en ellos, e incluso aún en el siglo XVIII, había colegios, como el College Oratorien de Troyes, que permitían apuestas en juegos de azar, 47, pero la diferenciación tendrá lugar con fuerza a partir del siglo XVII, e irá dejando ciertas diversiones para la niñez, compartidas con las clases bajas. Poco a poco se va delineando la idea de la niñez como una etapa de inocencia que requiere protección y supervisión del adulto. La inocencia separa ambos mundos. La inmersión del niño en el mundo del trabajo, tan propia de las duras condiciones de vida, va dejando paso a una inmersión en el mundo de la escuela, que prepara para la vida adulta. Al mismo tiempo, la relación del niño con el mundo de la sexualidad va siendo disciplinada por los pedagogos modernos, que promueven la separación de los sexos en las instituciones educativas, que restringen determinadas lecturas para la niñez, que proscriben ciertas palabras y que censuran determinadas bromas que no mucho tiempo atrás eran frecuentemente oídas y repetidas por los niños. De esta forma, estos verán, leerán y escucharán cosas distintas de las que el adulto ve, lee y escucha. El niño vivirá en el marco de su propia esfera simbólica. En efecto, la inocencia inherente a su mundo debe ser preservada en el proceso de formación que lo convertirá a la postre en adulto. Los tiempos modernos necesitan adultos. Por eso Kant requería mayores de edad. Por eso Rousseau forma a su Emilio casi en laboratorio para que se gobierne a sí mismo. Por eso los pedagogos modernos buscan la didáctica perfecta y una disciplina rigurosa. Con la progresiva retirada de Dios, el hombre coloca sobre sus hombros demasiado que hacer. Más bien, debe rehacer el mundo a su medida. Tal es el ethos del mundo moderno. La teología ha perdido su puesto, pero distintas teleologías se disputan el vacío. Sin embargo, todas tienen en común algo: el progreso de la historia que conduce a un fin de libertad y realización humana es responsabilidad exclusiva del mundo adulto. 3 adolescentes. 14 de diciembre de 2018. Se cierra la cumbre del clima de la ONU, que se había inaugurado 12 días antes. La última intervención queda a cargo de Greta Thunberg, una adolescente sueca de 15 años. Se dirige así a líderes de 200 países: ustedes no son lo suficientemente maduros como para decir las cosas como son. Incluso esa carga nos la dejan a nosotros, los niños. A continuación, agrega que el mundo adulto está robando el futuro de los niños. Los adultos, señalados por el dedo acusador del adolescente, no tienen mejor idea que irrumpir en un estruendoso aplauso. De inmediato, la viralidad. La adolescente fue encumbrada en un abrir y cerrar de ojos como un ícono mundial por todos los medios de comunicación. Un año después fue coronada por la revista Time como personaje del año. Importantes políticos, generalmente de izquierdas, se encargaron a su vez de difundir el caso de esta niña, tan valiente, como pura, que se enfrentaba al corrompido mundo de los adultos. Así, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez subía a sus redes un fragmento de la intervención de Thunberg: tienes que verlo. Lo mismo hacía Bernie Sanders. Esta activista de 15 años acaba de criticar a los líderes globales por su inacción global sobre el cambio climático. Y desde España, Íñigo Errejón,
uno de los fundadores del partido Podemos, decía, Greta tiene 15 años. Nos hace reflexionar sobre la urgencia de frenar el cambio climático y proteger el planeta en el que vivimos. A fines de septiembre de 2019, otra vez, Greta reapareció en la Cumbre de Acción Climática de la ONU. Los adultos le preguntan, frente a las cámaras, como si estuvieran frente a un auténtico genio, ¿cuál es tu mensaje para los líderes mundiales hoy? La adolescente responde, mi mensaje es que los estaremos vigilando. Punto. Esto está todo mal. Yo no debería estar aquí. Debería estar en la escuela, al otro lado del océano. Punto. Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. De nuevo, los mismos adultos acusados aplauden, difunden, tuitean, postean y se hacen eco a lo largo y ancho del mundo a través de la prensa global. Terminando noviembre del mismo año, la misma puber dirá en medios de comunicación que, niños y jóvenes de todo el mundo han hecho huelgas por el clima, que han conmovido al mundo adulto, nos están invitando a hablar en los corredores del poder. En las Naciones Unidas, hablamos ante una sala llena de líderes mundiales. En el Foro Económico Mundial de Davos, conocimos a primeros ministros, presidentes y hasta al Papa. El mundo adulto quiere escuchar a los púberes por in. A poco se les ocurre pensar que, en rigor, los utilizan. Así pues, continúa Greta, la crisis climática no tiene que ver solo con el medio ambiente, sino que, los sistemas coloniales, racistas y patriarcales de opresión la han creado y alimentado. Necesitamos desmantelarlos a todos. Ecologistas, racialistas, indigenistas y feministas se articulan en una misma ecuación, en la que los socialistas coagulan la operación hegemónica. Previsible. Basta de Marcusa. La nueva izquierda ha adoptado a una quinceañera como su más importante referente en el siglo XXI. La agenda colonialista global de Naciones Unidas no podría estar más encantada.